Solía vivir por ese tiempo en la zona del Ingenio, en Banda del Río Salí. Recuerdo que justo al lado de mi casa, y desde siempre, tendría en aquel momento, que les cuento esto, unos 9 años, y con un grupo de amigos, siempre que podíamos, durante el día, sobre todo en vacaciones, nos metíamos en ese baldío a jugar. Había una planta de mandarina, había una planta de nísperos, y siempre entrábamos a cortar nísperos, las mandarinas, a jugar, bueno, todos los juegos, ¿no?, que ustedes ya conocen. Aprovechábamos ese sitio baldío grande que había y esa casa abandonada. Entrábamos mucho más en las vacaciones, porque todos los días estábamos libres, ¿no? Pero no de noche. Nos quedábamos en la vereda, había un foco casi en la esquina, y ahí nos juntábamos con los chicos en la puerta de casa. No hasta muy tarde, imagínense, éramos chicos, ¿no? Siempre esperábamos al mes de enero, que era cuando estaban, bueno, maduras las mandarinas y todo eso. Era como para nosotros toda una hazaña entrar a robar, que en realidad no lo era tal porque, bueno, estaba abandonado aquel lugar. Tenía un alambre que hace mucho tiempo se había caído. Pero bueno, llegaron las vacaciones, y en uno de esos días en los que entramos a jugar, nos animamos a ir un poco más allá de lo que habitualmente hacíamos, ¿no? Nunca habíamos entrado en aquella casa, esa casa que estaba abandonada, derruida pero en pie. Recuerdo que hacia la parte de atrás de la propiedad, la puerta, que era una puerta de madera, una puerta antigua, pero que recibía siempre el agua de las tormentas y todo eso, estaba como comida la madera abajo, y ahí faltaba una tabla, ¿no? Se fue rompiendo, se fue pudriendo, pero por allí se podía entrar. Para entrar, imagínense, había que agacharse, ¿no? Porque la madera o el lugar donde estaba roto no tendría más de unos 40 centímetros de alto. Nosotros que éramos chicos entrábamos sin ningún problema. En esa oportunidad lo propusimos con un poco de miedo, incluso eso lo recuerdo muy bien, pero como una gran aventura entrar. Éramos en ese momento cuatro chicos, ¿no?, que estábamos jugando por allí, y eran pasaditas las 6 de la tarde, y esto lo recuerdo muy bien. Y estábamos que entra vos primero, no, que entra vos, y teníamos miedo, ¿no? Yo entré en segundo lugar. Entramos a aquella casa, y era un lugar como, no sé, una sensación extraña, como si se hubiese detenido el tiempo allí dentro. Lo que recuerdo es que habían algunas viejas sillas, y lo que sí, unos cuadros, ¿no?, que parecían tener muchos años, los cuales no veíamos muy bien, porque estaba todo cerrado, no entraba demasiada luz. Pero nosotros, de curioso, recuerdo que fuimos a entrar a las piezas. Vení, mirá, me dijo uno de los chicos, acá hay un mueble, y había como un aparador. Y mi amigo abrió una de las puertas de ese aparador, y habían unas cajas. Eso lo recuerdo muy bien. Él sacó una de estas cajas, que estaba como atada, que fue lo primero que me llamó la atención. Así que me quedé mirando mientras tratábamos de cortar el hilo con una piedra. Y cuando logramos abrirla, recuerdo muy bien que estaba llena de ropitas de mujer, ¿no? Nos quedamos mirando por un momento, revisamos el resto del mueble. Habían algunos viejos vasos también allí todavía en el lugar. Pero bueno, revisamos todo y salimos, porque comenzamos a escuchar ruidos, y pensamos que podía ser un señor que de vez en cuando
Iba, daba una vuelta por la propiedad, cortaba un poco el pasto. Me imagino yo como para que vieran que había algo de movimiento y no usurparan aquellos terrenos, la casa, ¿no? Pero venía casi te diría que una vez por mes, no mucho más que eso. La cuestión es que en aquella oportunidad nos salimos rápido, habíamos hecho para nosotros una gran travesura y habíamos comenzado a escuchar ruidos en todos lados, pero bueno, al salir no vimos a nadie. Pasó ese día y recuerdo que al llegar la noche, cuando me acosté a dormir, habría pasado, no sé, aproximadamente una hora, un poco menos, no sabría decirte, de estar acostado, y comencé a sentir un ruido. Yo miraba para todos lados en la pieza, que estaba oscura. En mi casa siempre mi papá dejaba la luz del pasillo prendida, pero la puerta abierta, por supuesto, entonces entraba bastante luz. Pero yo miraba, trataba de definir de dónde venía el sonido y no veía nada, ¿no? Al rato volví a escuchar ese ruido. La ventana de mi pieza daba hacia el costado de la casa y por esa ventana se podía ver una pequeña terraza que tenía la casa de al lado. No era muy grande, pero tenía una pequeña terraza. Y cuando estaba mirando hacia allí, algo me llamó la atención y comencé a escuchar los ruidos, los sonidos que escuchaba antes, como si vinieran de ahí, de esa zona al menos, no definía exactamente de dónde, pero no podía ver nada. Y luego comencé a escuchar un sonido más definido. Hoy se los cuento para que ustedes puedan imaginarlo. Era como si alguien golpeara con una varilla o con un palo la parecita de la terraza, ¿no? Imagínense el ruido. En medio de la noche, en ese lugar que era un silencio tremendo, y aprovechando que la habitación tenía luz que entraba del pasillo, cerré la ventana y me dormí. Al día siguiente nos pusimos a jugar con mis amigos, estábamos trepados en el níspero, eso lo recuerdo muy bien, y uno de ellos dijo, vamos, entremos de nuevo, y entramos de nuevo otra vez dentro de aquella casa, ¿no? Esta vez nos quedamos un poco más de tiempo. Habían muchas cosas, sobre todo en ese aparador que les cuento, y en un viejo ropero que estaba en una de las habitaciones, que cuando uno de mis amigos lo abrió nos asustamos mucho porque parecía que se iba a caer, y el ropero tenía una pata un poco más corta, se acomodó sobre el peso, pero no se cayó. Todo aquello sí parecía estar abandonado desde hacía mucho tiempo. Para nosotros era una aventura. Recuerdo que en uno de los cajones de ese aparador, cuando lo abrimos, yo vi unos plásticos primero y después unas fotos. Mis amigos sacaron las fotos y se pusieron a jugar, se pusieron a mirarlas primero y después se pusieron a jugar como si fueran figuritas, ¿no? Mientras yo, con algunos trapos que había allí, hice una pelota y nos pusimos a jugar. Aquello, no sé cuánto tiempo estuvimos ahí dentro, una hora, quizás un poco más. Y al salir de allí me llevé la pelota que había hecho con los trapos a mi casa. Me fui a merendar. Mis amigos, al igual que yo, teníamos prohibido entrar en esa casa. Así que tratábamos de que nuestros padres no se enteren. Y tratábamos de que nadie nos vea entrar. Terminé de merendar, salimos a jugar de nuevo, me fui al fondo. Y allí al fondo estaba la planta de mandarina. Todavía estaban chiquitas, no estaban maduras, pero cortamos alguna. Y cuando aún estábamos muy cerca de la planta, escuchamos como unos pasos como si alguien hubiera corrido por el costado de la casa. No sé, no sabría exactamente cómo explicártelo, porque había como un pequeño contrapiso. Pero primero me di vuelta y no había nadie. La cuestión es que
Les digo, vamos, 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 porque yo pensé que tal vez había venido este cuidador, siempre teníamos ese miedo. Y cuando íbamos saliendo, veo en la ventana que daba hacia el fondo una silueta, como de perfil, como... Y les digo, miren, miren a mis amigos, miren ahí, mira, hay alguien dentro. ¿Quién se quedó adentro? ¿Quién se quedó adentro? Nos preguntábamos y estábamos todos. Y era como una nenita que estaba de perfil, de costado. En ese momento no nos habíamos dado cuenta de lo que sucedía. Yo pensé que tal vez había venido alguien, así que muy rápido saltamos directamente para mi casa, por el costado. Nos quedamos mirando por un rato, pero no veíamos nada. Así que nos quedamos jugando en mi casa, qué sé yo, al llegar a la noche, bueno, cada uno a su casa, yo me acosté a dormir. Y recuerdo que estaba de costado mirando a la entrada de mi pieza y tenía la ventana abierta, ¿no? Para que entrara un poco de aire, ¿no? Hacía mucho calor en verano. Y de nuevo comencé a escuchar el ruido aquel que les conté, como si alguien golpeara con un palo, ¿no? La pared, esa pequeña pared. Y escuchaba muy claramente el ruido. Al darme vuelta, miré directo a la terraza de la casa y allí vi una nenita que caminaba de un lado al otro, como con una varilla en la mano, y golpeaba la pared. Yo veía la silueta, ¿sí? La noche estaba clara, por supuesto, pero no podía ver los rasgos de esta nenita, pero sí veía y deducía por la altura, ¿no? Por la forma, que era una nena. Una nena, les hablo de mi edad, tal vez 10 años. La cuestión es que al verla allí, y que en un momento se quedó como quieta mirándome, salí corriendo a la pieza de mi viejo, muy asustado. Cuando llegué allí me preguntaron qué me pasaba y por supuesto que les conté. Y ellos, creo que como todos los padres ante una situación como esta, lo tomaron como si se tratara de una pesadilla. Yo estaba muy asustado y no quería volver a la pieza. Aquella noche mi papá se quedó conmigo hasta que me dormí. Pasaron un par de días y jugando en vacaciones, jugando al fútbol y todas esas cosas, me olvidé de lo que había pasado. Pero no quería entrar a la casa, si bien es cierto que entrábamos al baldío, no quería entrar a la casa. En un momento mis amigos decían, vamos a cortar mandarina, nos vamos para atrás a cortar los nísperos. Y entramos, y yo iba con un poco de miedo, pero mis amigos me cargaban porque ellos no habían visto nada. Así que los seguí, y una vez adentro, bueno, nos pusimos a cortar los nísperos, a jugar, cosas de chicos, ¿no? Y luego salimos. Yo recuerdo que unas de esas tantas ropitas que yo les conté que habíamos encontrado adentro, la había atado en un palo como si fuera una bandera para jugar. Bueno, y había quedado ahí, ¿no? Esa noche me acosté a dormir sin miedo, pero como a las 2 de la mañana, cuando ya todos dormían, comencé a escuchar nuevamente un sonido, un ruido. Me di vuelta directamente, miré otra vez hacia la terraza y vi a aquella nenita que estaba como mirándome a mí. Yo lo sentía. Con miedo me paré en la cama y cerré la ventana. Al acostarme, escucho un ruido dentro de la pieza y seguido siento que algo me golpea una y otra vez. Fue una cosa de segundos, ¿no? 2 o 3 veces. Y por el vislumbre que entraba del pasillo, pude ver a aquella nenita dentro de mi pieza que me pegaba con la varilla en las piernas. Yo estaba tapado. Asustado comencé a gritar, desesperado. Y el primero que llegó fue mi papá, después mi mamá, por supuesto. Que al contarles otra vez pensaron que se trataba de una pesadilla y comenzaron a retarme de que mañana no vas a jugar con tus amigos de nuevo porque se pueden hablar tonteras, después vos soñás toda la noche. Yo no quería quedarme a dormir ahí, sentí mucho miedo. Mi papá se dio cuenta que estaba realmente asustado y me llevó a su pieza. A partir de ese día me pasó en varias oportunidades que me despertaba porque sentía que me pegaban en las piernas con la varilla. No muy fuerte, pero imagínense la situación. Y la veía aquella nenita dentro de mi pieza. Hasta que una noche, mis padres me creyeron porque esa noche en particular me levanté y tenía marcas en las piernas y en los brazos.
Ellos consultaron con una señora, una curandera de la zona que muchos conocían allí, doña Emma, y al final la solución, según esta señora, y resumiendo un poco, porque nos llevaron para hablar con ella, qué habíamos hecho, qué habíamos visto, qué habíamos sacado. Bueno, esta mujer nos dijo que teníamos que volver a llevar toda la ropita que habíamos sacado y ponerla en la caja de donde la habíamos sacado. La cuestión es que esta señora fue al lugar, hizo como un trabajo de limpieza. Nosotros los chicos, y estaba mi papá incluso ahí, entramos a dejar las ropas dentro, con mucho miedo, a pesar de que estaban todos acompañándonos, pero lo hicimos. Luego, esta mujer hizo como un trabajo de limpieza, según ella, por toda la propiedad, ¿no? Después de haber hecho aquello, solo la vi en una oportunidad, una vez más nada más, y nunca más me apareció. Cuando la vi la última vez, era como que me dio la espalda y bajaba por la escalera que daba hacia el costado de mi casa. No volví a verla más. Habían pasado muchos años cuando me enteré que la familia que vivía en esa casa se había ido luego de que su hija, la más chica, muriera al caer de la terraza. Fue algo que me dejó marcado, algo que me asustó muchísimo, pero que hoy puedo contarlo, por supuesto, y compartirlo con ustedes. Para todos los que se quedan pensando en estas historias, en estas situaciones, bueno, yo siempre digo que de la misma manera que existe el bien, existe el mal. Y quizás esta noche, cuando te envuelva la profunda oscuridad y el silencio de la noche, sientas que hay alguien más cerca tuyo. ¿Y por qué no? Son muchos los espíritus que vagan por el mundo y hoy podría tocarte a vos ser el protagonista de una de nuestras historias de terror. Y para aquellos que dicen, no, yo no creo porque nunca me pasó, les digo lo mismo de siempre y ustedes repetirán conmigo. No pasa hasta que te pasa. Hoy podría ser.